Voy a empezar con una afirmación que a muchos hombres les incomoda, pero que explica casi todo lo que sienten después de los 35 o 40. El cuerpo no pierde energía porque envejece, la pierde porque la sangre deja de moverse como antes. Y cuando la circulación baja, todo lo demás cae detrás. Esto no pasa de golpe. No te despiertas un día sin fuerza. Pasa en silencio. Primero el cansancio llega antes. Luego las piernas se sienten más pesadas al final del día. Las manos se enfrían con facilidad. El cuerpo tarda más en reaccionar. La resistencia no dura lo mismo. Y hay otro punto que casi nadie menciona, pero que muchos sienten. La vida íntima pierde intensidad, no por falta de deseo, sino porque el cuerpo no responde con la misma firmeza ni la misma energía. La mayoría de los hombres cree que esto es normal, que es parte de la edad, que no hay mucho que hacer. Ese pensamiento es cómodo, pero es falso. En más del 70% de los casos, el problema no es la edad, es la circulación. Y la circulación se puede apoyar si entiendes cómo funciona y qué la bloquea. La sangre es el sistema de transporte del cuerpo masculino. Lleva oxígeno, nutrientes y señales que activan los tejidos. Cuando fluye con fuerza, el cuerpo responde. Cuando fluye lento, todo se vuelve más pesado. No importa cuántas ganas tengas ni cuánto te esfuerces. Sin flujo, no hay rendimiento. Aquí es donde muchos cometen el primer error. Intentan compensar con café, con entrenamientos cada vez más duros o con suplementos agresivos. Pero si los vasos están rígidos y la sangre circula mal, esa energía no llega donde tiene que llegar. Es como exigir más potencia con las tuberías medio cerradas. El cuerpo se estresa más y rinde menos. Por eso este video no va de motivación ni de frases bonitas. Va de algo muy concreto. 8 alimentos que ayudan al cuerpo a mejorar la circulación de forma natural. No milagros. No promesas rápidas. Herramientas reales que actúan sobre los vasos sanguíneos, la inflamación interna y la calidad de la sangre. Cosas que puedes integrar a tu vida diaria sin convertirla en una carga. Antes de entrar en la lista, necesitas entender una base simple. Los vasos sanguíneos no son tubos duros, son tejidos vivos, se contraen y se relajan todo el tiempo. Cuando eres joven y te mueves más, esa adaptación es automática. Con los años, el estrés, el sedentarismo y una alimentación inflamatoria, los vasos pierden flexibilidad. Se vuelven más rígidos, no se tapan de golpe, simplemente responden peor. Cuando los vasos no se relajan bien, la sangre necesita más presión para circular. Eso aumenta el esfuerzo del sistema y reduce la eficiencia. El cuerpo entra en modo ahorro, sigue funcionando, pero con menos margen. Y ese modo ahorro se siente en el día a día. Menos empuje físico, menor tolerancia al esfuerzo, recuperación más lenta. Aquí entra en juego una molécula clave que casi nadie menciona, pero que decide mucho más de lo que imaginas: el óxido nítrico. El óxido nítrico es una señal interna que le dice a los vasos sanguíneos que se relajen. Cuando hay suficiente, el flujo mejora. Cuando su producción baja, los vasos permanecen contraídos más tiempo del necesario. Con la edad y ciertos hábitos, esa producción disminuye. ¿El resultado? Menos flujo, menos oxígeno, menos respuesta corporal. Y sí, también menos soporte para la función íntima y la resistencia física. Porque todo depende del mismo sistema circulatorio. La buena noticia es que el cuerpo sigue respondiendo a señales correctas, incluso después de los 40. La alimentación es una de esas señales. Hay alimentos que apoyan la producción de óxido nítrico. Otros reducen pus, reducen la inflamación que endurece los vasos. Otros mejoran la fluidez de la sangre. No hacen magia. Crean condiciones. Y cuando las condiciones mejoran, el cuerpo empieza a responder de nuevo. Quiero que hagas algo ahora mismo. Sin pausar el video. Si te reconoces en cansancio persistente, piernas pesadas, menor resistencia o sensación de que tu cuerpo ya no empuja igual, escribe en los comentarios la palabra fuerza. No es para exponerte, es para que entiendas que esto no te pasa solo a ti y que hay formas reales de abordarlo. En este video voy a recorrer 8 alimentos específicos, no 20, no una lista infinita, 8 que tienen respaldo científico y que se pueden usar en la vida real. Te voy a explicar qué hacen dentro del cuerpo, cómo influyen en la circulación y qué cantidades tienen sentido, porque comer sin saber cuánto sirve de poco. Y algo importante desde ahora: no necesitas usar los 8 todos los días. La circulación responde a patrones repetidos, no a perfección. Repetición inteligente.
Eso es lo que buscamos aquí. Si tu objetivo es recuperar sensación de fuerza interna, mejorar tu resistencia diaria y apoyar tu bienestar masculino desde la base, este es el punto correcto para empezar. Porque cuando la circulación mejora, el cuerpo deja de luchar contra sí mismo. Ahora sí, es momento de pasar de la explicación a la práctica, porque entender la circulación no sirve de mucho si no sabes qué hacer con esa información. Aquí es donde muchos hombres se sorprenden, porque el primer alimento que apoya el flujo sanguíneo suele estar ya en tu cocina. El ajo es uno de los apoyos más estudiados para la circulación, no por tradición, sino por fisiología. El ajo contiene compuestos de azufre, especialmente la alicina, que ayudan a relajar los vasos sanguíneos y a reducir su rigidez. Cuando un vaso está más relajado, la sangre necesita menos presión para pasar. Eso se traduce en un flujo más eficiente. En estudios clínicos, hombres que consumieron extracto de ajo equivalente a unos 1.200 miligramos al día durante varias semanas mostraron mejoras claras en el flujo sanguíneo y reducción moderada de la presión. En la práctica, muchos hombres describen algo muy concreto: menos sensación de presión interna y una respuesta corporal más estable durante el día. El ajo no se siente como un estímulo, se siente como un sistema que trabaja con menos fricción. Usarlo en la cocina de forma regular o en preparaciones simples es suficiente. No hace falta exagerar. El segundo alimento es el jengibre, y aquí el enfoque es distinto. El jengibre no solo influye en los vasos, también actúa sobre la regulación de la presión y la inflamación leve que mantiene a los vasos contraídos más tiempo del necesario. Estudios observacionales con miles de personas han mostrado que un consumo regular de 2 a 4 gramos diarios se asocia con menor riesgo de presión elevada. ¿Qué significa eso en la vida real? Menos rigidez corporal, menos pesadez después de comer, mejor tolerancia al esfuerzo. El jengibre ayuda a que el flujo se mantenga más estable a lo largo del día. No es un empujón, es control. Y para la circulación, el control es clave. El tercer alimento es la cúrcuma. Y aquí entramos en uno de los puntos más importantes: la inflamación interna. Cuando el cuerpo vive inflamado de forma crónica, los vasos pierden capacidad de respuesta. Se vuelven más duros, menos elásticos. La cúrcuma, a través de su componente activo, la curcumina, ayuda a reducir esa inflamación y a mejorar la producción de óxido nítrico, la señal que le dice a los vasos que se relajen. En estudios controlados, dosis alrededor de 1.500 a 2.000 miligramos diarios de curcumina durante varias semanas se asociaron con mejoras claras del flujo sanguíneo en las extremidades. En términos prácticos, el cuerpo se siente menos tenso. La circulación no se acelera, se normaliza. Y esa normalización se nota en la resistencia y en la recuperación. El cuarto alimento es la canela, uno de los más subestimados en este tema. La canela influye en cómo los vasos responden cuando el cuerpo se mueve. Ayuda a mejorar la adaptación del sistema circulatorio al esfuerzo. En estudios experimentales se ha observado una mejora del flujo en arterias importantes cuando se usa de forma regular. Para un hombre activo, esto se traduce en algo muy concreto. El cuerpo responde mejor al movimiento, menos sensación de agotamiento temprano, mejor distribución del flujo hacia los músculos cuando se necesita. Integrarla es sencillo y no requiere cambios drásticos en la alimentación. Hasta aquí, quiero que notes un patrón. Ninguno de estos alimentos actúa como un estimulante agresivo. Todos trabajan mejorando las condiciones internas. Menos rigidez, menos inflamación, mejor señalización vascular. Por eso sus efectos no son explosivos, pero sí sólidos. La circulación no necesita golpes, necesita espacio. Ahora pasamos al quinto alimento, uno que muchos evitan por razones superficiales: la cebolla. La cebolla es rica en flavonoides y antioxidantes que protegen la pared interna de los vasos sanguíneos. Cuando esa pared está dañada o inflamada, el flujo se vuelve irregular. En estudios pequeños pero consistentes, el consumo regular de extractos de cebolla se asoció con mejoras en la dilatación de los vasos. En la vida diaria, esto se siente como una circulación más estable, menos sensación de bloqueo y mejor respuesta corporal sostenida. Aquí quiero hacer una pausa importante. Si estás escuchando esto pensando en tomar solo uno de estos alimentos, esperando un cambio radical, ese enfoque no funciona. La circulación responde a señales repetidas, a patrones, a coherencia.
Estos alimentos se complementan entre sí, pero necesitan un cuerpo que se mueva y que descanse. Comer bien y vivir inmóvil es una contradicción fisiológica. También es importante entender que los cambios reales no se miden en días, se miden en semanas. Primero mejora la sensación corporal, luego la resistencia, luego la estabilidad de energía. El cuerpo avisa cuando el flujo empieza a mejorar. En la última parte vamos a completar la lista con los alimentos restantes. Y sobre todo, voy a unir todo esto en una rutina diaria clara. Sin dietas rígidas, sin planes imposibles. Una forma de vivir que apoye la circulación y, con ella, la energía masculina que muchos creen perdida. Seguimos. Seguimos con el sexto alimento, uno que muchos hombres conocen por su sabor intenso, pero pocos entienden por su impacto real en la circulación. La pimienta de cayena. Aquí el mecanismo es directo. La cayena contiene capsaicina, un compuesto que estimula la liberación de señales internas que favorecen la vasodilatación. Cuando los vasos se relajan, la sangre fluye con menos resistencia, especialmente hacia las extremidades. Por eso, uno de los primeros cambios que muchos notan es menos sensación de frío en manos y pies. No hace falta usar grandes cantidades ni buscar sensaciones extremas. Dosis pequeñas, usadas con regularidad, son suficientes para apoyar el flujo sin irritar el sistema. El séptimo alimento es el pescado graso. Aquí no hablamos de abrir vasos, sino de mejorar la calidad de la sangre. La sangre demasiado espesa circula mal incluso en vasos relativamente sanos. Los pescados grasos aportan ácidos grasos omega 3, que ayudan a mantener la sangre más fluida y a reducir procesos que dificultan su paso. Estudios amplios han mostrado que un consumo regular de omega 3 se asocia con menor riesgo de formación de coágulos y mejor circulación general. En la vida diaria, esto se siente como más estabilidad, menos altibajos de energía, menor sensación de pesadez corporal. Incluir pescado graso 2 o 3 veces por semana es una de las decisiones más sólidas para la circulación a largo plazo. El octavo alimento es la remolacha, uno de los más directos cuando se trata de flujo sanguíneo. La remolacha es rica en nitratos naturales que el cuerpo transforma en óxido nítrico. Ese óxido nítrico le indica a los vasos que se relajen y permite que la sangre llegue mejor a los músculos y a los tejidos activos. Por eso es tan utilizada en contextos de resistencia física, no porque dé energía artificial, sino porque mejora el transporte de oxígeno. Cuando el transporte mejora, el cuerpo rinde mejor con el mismo esfuerzo. En términos prácticos, muchos hombres notan mayor tolerancia al ejercicio y una recuperación más rápida cuando la integran de forma regular. Con estos 8 alimentos queda claro un patrón. Cada uno actúa sobre un punto distinto del sistema circulatorio. Algunos reducen rigidez, otros bajan inflamación, otros mejoran la fluidez de la sangre, otros apoyan las señales que regulan la apertura de los vasos. Juntos crean un entorno donde la circulación puede trabajar con menos fricción. No es magia, es fisiología funcionando mejor. Ahora viene la parte que separa la información útil de la información que se queda en teoría. ¿Cómo integrar esto en la vida diaria sin convertirlo en una carga? La clave no es comer los 8 alimentos todos los días. La clave es que estén presentes de forma regular a lo largo de la semana. Ajo, cebolla y especias como jengibre, cúrcuma o canela en la cocina diaria. Pescado graso varias veces por semana. Remolacha integrada con cierta frecuencia. La circulación responde a patrones repetidos, no a días perfectos, pero la alimentación sola no hace el trabajo completo. El cuerpo necesita movimiento para que la sangre se mueva. Permanecer sentado durante horas es una de las formas más rápidas de frenar la circulación. No hace falta entrenar de forma extrema. Caminar, levantarse con frecuencia, activar piernas y brazos varias veces al día, ya envía una señal clara al sistema circulatorio. Cuando el cuerpo se mueve, la sangre se mueve. El descanso también es parte del sistema. Dormir mal mantiene al cuerpo en tensión y dificulta la respuesta de los vasos sanguíneos. Durante el sueño, el cuerpo regula la presión, reduce inflamación y recupera la capacidad de respuesta vascular. Un hombre que descansa mejor, circula mejor. Es una relación directa, aunque muchos la subestimen. A lo largo de las semanas, las señales de mejora suelen ser claras. Menos pesadez en las piernas al final del día. Manos y pies menos fríos. Mejor tolerancia al esfuerzo. Sensación de energía más estable, sin picos seguidos de caídas bruscas.
Y algo que muchos notan, pero pocos dicen, una respuesta corporal más firme y constante en la vida íntima, porque el flujo sanguíneo es la base de todo el sistema. También es importante saber cuándo no ignorar al cuerpo. Si hay entumecimiento persistente, dolor frecuente o cansancio extremo que no mejora, es momento de evaluación médica. Apoyar la circulación no significa ignorar señales de alerta, significa actuar con inteligencia. Este video no trata de soluciones rápidas, trata de base. La circulación es uno de los pilares del bienestar masculino. Cuando falla, todo se vuelve más difícil. Cuando se cuida, el cuerpo recupera margen, no para hacer milagros, sino para funcionar mejor cada día. Quiero cerrar con algo concreto. Elige 3 de estos alimentos y úsalos durante los próximos 7 días. No cambies todo, solo 3. Observa cómo se siente tu cuerpo. Luego vuelve y escribe en los comentarios qué notaste. Esa acción simple aumenta conciencia y compromiso, y es ahí donde empiezan los cambios reales. Suscríbete al canal si quieres seguir profundizando en salud masculina, circulación, energía y hábitos que realmente marcan diferencia con el paso del tiempo. Aquí hablamos claro, sin exageraciones y sin atajos peligrosos. Nos vemos en el próximo video.